tu palabra, hables a nuestros corazones, Señor, y nos permitas tener la gracia, Señor, cada uno de los que estamos en este lugar, de poder recibir toda administración que viene de parte de ti. Por eso, Señor, rendimos en este momento nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que somos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Necesariamente cada vez que vamos a compartir la palabra, contextualizamos un poco para que ustedes puedan entender de qué es lo que vamos a hablar, ¿sí? Y en este momento le quiero pedir casi hasta disculpas por lo que vamos a hacer, porque esto es casi un cachetazo, ¿sí? Si usted está, eso es de los que sigue las prédicas que se hacen acá en la iglesia y estuvo escuchando esta mañana, veíamos a uno de los hijos de Isaac, ¿sí? ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado a la tarde acá? A ver. ¿Sí? El domingo pasado a la tarde lo veíamos a Isaac haciendo pozos, ¿se acuerda? ¿Sí? En la prédica estaba haciendo pozos. Bueno, ahora ya Isaac tiene los hijos grandes, ya se pelearon entre ellos, ya el más chico, Jacob, se tuvo que ir huyendo de donde estaba, se fue a la tierra donde era la madre de él a buscar esposa. No solo que se encuentra con una, sino que ahora tiene dos esposas, ¿sí? Y desde allá se pelea con el suegro y desde allá se viene de vuelta nuevamente a la tierra de donde había salido, a la tierra de bendición. Y ahora ya Jacob, ¿sí? Este hombre que había sido mudado y se le había dado un nuevo nombre que era Israel, ¿sí? Un nombre de bendición para él, no solamente que ya está con toda su familia, sino que tiene hijos. Perdóneme, fue un cachetazo. Fuimos como 6 capítulos, adelantamos, dijo en la historia. Pero lo tengo que posicionar en un momento. Muchos de nosotros conocemos la historia de José, ese joven que salió, ¿sí? Que tenía sueños, un soñador, ¿sí? El cual había tenido visiones en las cuales sus hermanos le adoraban, ¿sí? Se ponían delante de él y se postraban. Y después veía que también no solamente los hermanos, sino que el padre y la madre también se postraban así delante de él. Y en envidia, ¿sí? Sus hermanos en un momento lo meten en un pozo, lo dejan adentro de ese pozo y cuando lo querían matar, ¿sí? Deciden en vez de matarlo, lo sacan del pozo y lo venden a una caravana, ¿sí? Que iba para Egipto como esclavo. Y hasta ahí viene toda la historia bien. Pero extrañamente, y a la vez no extrañamente, en el capítulo 38 del libro de Génesis se hace una pausa en la historia del libro, ¿sí? Y se deja de hablar de lo que estaba pasando con José para pasar a poner la visión y la mirada en uno de los hermanos de José. Uno de los hermanos de José que se llamaba Judá. Y hoy vamos a estar hablando de la historia de este hombre y de algo muy especial que pasó en él. Si usted lee el libro de Génesis va a ver, capítulo 37 viene hablando de José, en el 38 habla de Judá y en el 39 vuelve a hablar de José como si no hubiese pasado absolutamente nada. Pero nosotros vamos a descubrir hoy de que realmente sí pasó. Y qué relevante que es esto también para nosotros en este día. La historia de Judá aparece en el libro de Génesis, ¿sí? Como decíamos recién, como una pausa, como un corte. Y quiero decirles algo, hay un gran desafío en compartir con ustedes esta palabra hoy, porque este es uno de los pasajes más explícitos en la Biblia en cuanto a sexualidad se refiere. Y es también uno de los pasajes más extraños desde el punto de vista moral. Y usted va a decir, ¿de qué está hablando, pastor? Bueno, si usted no lo leyó no va a tener ni idea, pero ahora se va a desayunar casi a las 8 de la noche, ¿sí? Se va a desayunar de algo realmente tremendo que viene de parte de Dios. Génesis capítulo 38, versículo 1 en adelante. Dice así, y vamos a ir de a pedacitos leyendo esta historia y vamos a hacer un análisis rápido de cada uno de estos pasajes, así que preste atención. Dice así, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er.
Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. ¿Sí? En esta historia podemos ver primeramente que Judá, uno de los hijos de Jacob, de Israel, decide irse del lugar a donde estaba su familia y se va hacia la tierra a la cual Dios había dicho no vayan ahí. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se va a ese lugar? Se va con un amigo. ¿Cuántos tienen amigos? ¿Sí? ¿Y cuántos tienen amigos que lo llevan a cualquier lado? A nadie levanta la mano, ¿eh? Sí, pero todos sabemos que tenemos amigos, ¿sí? Tenemos amigos que nos llevan para buenos lugares y tenemos amigos, ¿sí? Que no necesariamente nos llevan para buenos lugares. En este caso, Judá se va con este amigo a la tierra de los cananeos, al lugar a donde Dios había dicho que ellos no tenían que ir a compartir. ¿Por qué? Porque entraba en riesgo. ¿Y cuál era el riesgo? De que empezaran a hacer cercanía. Y uno sabe que mientras no tiene cercanía con alguien, la vida del otro no le afecta. Pero cuando uno deja que alguien se acerque a uno, o uno se acerca a esa persona, todo lo que esa persona haga lo puede afectar. Ay, dijo alguien, pastor, ¿sabe qué? Me hice amigo de una persona y un día me dijo que firmara un papel y yo, como somos amigos, lo firmé. Perdí la casa. Buenos amigos, ¿no? ¿Sí? No, ¿por qué lo hiciste? ¿Lo conocías? ¿No lo conocías realmente? ¿Pensaste en lo que hiciste? Bueno, muchas veces uno tiene que pensar con quién se junta, a quién se acerca. En este caso Judá se equivocó, se juntó con este amigo y se fue a esa tierra. Y en esa tierra vio una mujer, le gustó, se acercó a ella y de golpe y porrazo la historia nos dice que ya tiene ahora 3 hijos. 3 hijos con una mujer que no es de la familia suya, que no pertenece al pueblo de Dios, o sea que no solamente que está en una tierra extraña, sino que ya armó toda una historia. Y quizá alguno de ustedes pueda decir, esa historia se va pareciendo a la mía. Bueno, no se preocupe, va a ver que al final de toda esta historia vamos a ver que en Dios siempre hay bendición. En Dios siempre hay bendición. Judá nunca había sido nombrado prácticamente en la palabra de Dios hasta este momento. El único detalle que vamos a tener en cuenta, y sabe qué, de la vida de José, del otro hermano que les dije antes, seguramente los que vengan después de mí van a hablar mucho, ¿sí? Porque la historia de José es una historia hermosa, ¿sí? Pero lo único que podemos ver antes de esta historia es que Judá fue el que lo salvó de la muerte a José, porque cuando estaba en el pozo, ahí metido, dice que Judá fue el que dijo, no lo matemos, más vale vendámoslo a esta caravana y que se lo lleven, ¿sí? Pero antes no había ninguna novedad con respecto a él. Pero veamos cómo sigue la historia de Judá con su familia en una tierra extraña, en un lugar a donde él no pertenecía. Versículos 6 y 7 dicen así: Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Wow. Usted venía livianita la prédica de hoy, ¿vieron? Sí, venía livianita la prédica de hoy. ¿Qué es lo que sucede? De acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿sí? En esta sociedad en la cual los padres buscaban esposas para sus hijos, en este caso Judá busca esposa para su hijo mayor y encuentra a esta mujer, a Tamar. Pero resulta de que aparentemente este primer hijo, no era un tipo del todo confiable, no dice lo que hacía, pero la cuestión es que definitivamente este no era un buen hombre. Y debido a las cosas que este hombre hacía, seguramente al corazón que tenía, Dios decide quitarle la vida. Qué duro, ¿no? ¿Sí? Duro hasta porque no sabemos qué es lo que hizo, qué era lo que hacía este hombre. Es la primera vez que en la palabra de Dios encontramos un juicio que viene de parte de Dios para una persona de manera individual. Anteriormente, o en la palabra de Dios, podemos encontrar juicios en general a una sociedad,
como por ejemplo veíamos con Sodoma y Gomorra, cuando desciende fuego del cielo y las ciudades desaparecen completamente por el pecado que estaba ocurriendo en ese lugar. Pero en este caso, este hombre, ¿sí?, se ve que era un hombre malo y Dios decide quitarle la vida. Cuando Dios le quita la vida a Er, el primer esposo de Tamar, inmediatamente se pone en funcionamiento una costumbre que se llamaba la costumbre del levirato. Y usted dice, ¿qué sería el levirato? No tienen idea. Algunos sí, pero la mayoría no. La costumbre decía esto: si un hombre se casaba con una mujer, y acá algunos se van a poner nerviosos y otros se van a reír. Si un hombre se casaba con una mujer y ese hombre se moría y no tenía hijos, el hermano que le seguía tenía que casarse con esa mujer, tener hijos con esa mujer, y esos hijos iban a ser la descendencia del hermano que había muerto. ¿Sí? Algunos ya estaban empezando a hacer, mirá si se muere mi hermano, quédese tranquilo, ¿sí?, esto no corre más, ¿sí?, esto era en aquel tiempo, ahora ya esto no va más, ¿sí? Se terminó. Y al ponerse en funcionamiento esto, inmediatamente Judá, como el patriarca de la familia, como el jefe de la familia, tiene que dar una orden a su segundo hijo con respecto a esta situación. Para nosotros es algo impensado, pero para aquel tiempo era una costumbre que era no solamente común, sino también necesaria. Vamos a los versículos 8 al 10 y dice: entonces Judá dijo a Onán, su segundo hijo: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Sí? Judá le dice a Onán, a su segundo hijo: tenés que levantar descendencia para tu hermano, como corresponde, como es la costumbre. Si bien esto no era una práctica obligatoria, no era una obligación, era muy mal visto, era de una persona vil, de un hombre vil, alguien que no quisiera levantar descendencia para su hermano, alguien que no quisiera que el nombre del hermano continuara a través de los descendientes que vinieran de parte de él. No había ningún lugar en que esto estuviera escrito, no era todavía ni una ley ni nada por el estilo, pero estaba muy mal visto que esto no sucediera. Y acá nos dice claramente, y estoy seguro que nadie se va a espantar ni nada por el estilo por lo que dice este pasaje, porque hoy yo cuando lo estudiaba digo, me tengo que enfrentar a los hermanos, mirarlo en la cara y explicarles esto, ¿sí? ¿Y sabe qué? Las cosas son tan explícitas en este tiempo, uno se pone delante de una computadora, delante de un programa de televisión. Sinceramente me dio pavor. Están mirando la televisión a las 6 de la tarde en un momento y ven en una propaganda, ¿sí?, cómo mostraban que dos personas estaban teniendo sexo en un baño. Y eso lo ven nuestros hijos y eso lo ven cualquier persona en cualquier horario. Ya no es más el horario de protección al menor. Esas son cosas que, si usted cree que sus hijos no saben nada, mire, sus hijos vienen corriendo 500 kilómetros muchas veces adelante de nosotros. Por eso hay que explicar claramente, este hombre mantenía relaciones sexuales con Tamar, pero en el momento en el que él podía fecundar a Tamar, decidía no hacerlo. Decidía no fecundar a su, ¿qué era? ¿Cuñada? No, ahora era la esposa, ¿sí? O sea, era la mujer porque se había desposado. Si usted piensa que tiene lío en la familia, mire el lío que armó Judá por irse a donde no tenía que irse.
¿Sí? Si ustedes creen que tienen una familia complicada, que ustedes dicen, no, que esto, yo siempre me preguntaba, no, claro, porque mi hermana, claro, porque mi hermana y mi madrina, porque mi madrina es la mamá de mi hermana, y entonces mi papá es el papá de la hija de mi mamá, de mi madrina con mi hermana, qué despió, le digo, y cada uno que conoce otra familia dice, no, lo mío está re bien a comparación de lo de ellos. Ahora vamos a ver que Judá armó un gran despiole con todo esto. Onán decide no levantar una nueva generación para su hermano y lo hace voluntariamente. Y esta actitud desagrada a Dios nuevamente. Y Dios toma un juicio y quita la vida también a Onán. Si Onán no quería levantar una nueva generación para su hermano, directamente nunca tendría que haberla tocado a Tamar. ¿Qué necesidad tenía de ir a acostarse con ella si después en realidad no iba a querer levantar una nueva generación que viniera después? Lo que hizo fue específicamente usarla como un objeto sexual a Tamar y nada más. Y eso lo vio mal Dios y Dios le quitó la vida también a Onán. ¿Cuántos hijos tenía Judá? ¿Cuántos van? 2. ¿Qué pasa ahora? Se queda con el último. Fíjense lo que dice el 38:11. Y Judá dijo a Tamar su nuera, ¿sí? Ya te llevaste 2, no te llevé el tercero. No, a ver, dice, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Judá toma una decisión. Tamar, tenés que volver a la casa de tus papás. ¿Sí? Vamos a esperar que mi hijo crezca y cuando mi hija crezca, por ahí se salva de morirse como se me murieron los otros 2. ¿Sí? Para nosotros, en esta sociedad que es tan habitual que a las mujeres, ¿sí? Los hombres y las mujeres se separen y que cada uno vuelva cada uno por su lado, el que tiene un poco más de recursos lo hace individualmente, otros vuelven a las casas de sus padres. A mí me tocó vivirlo de primera mano con mamá, volvimos a la casa de la abuela, ¿sí? Y ahí estuvimos viviendo junto a ella. Tenemos que ponernos a mirar que en aquel tiempo Judá, como patriarca, como jefe de la familia, tenía aún responsabilidad sobre la vida de Tamar, su nuera. Él todavía tenía responsabilidad, él todavía seguía siendo el suegro, todavía había un hijo que tenía la posibilidad de cumplir con el mandato del levirato y levantar descendencia para el hermano que había muerto. Pero Judá toma una actitud cobarde y decide mandar a su nuera nuevamente a la casa. Y se lo cuento de primera mano. ¿Sabe lo que se siente cuando hay que volver a casa? Y quizás haya mujeres aquí que lo sepan también de primera mano. Se siente vergüenza, se siente desprecio, se siente uno menoscabado, se siente engañado. La mayoría entran con una actitud de sumisión hacia los padres que los reciben nuevamente, porque a algunos se le ha dicho, te dije que no te casaras con ese. Te dije que no te casaras con esa. Y ahora volvés nuevamente acá. ¿Qué actitud de humillación la que recibió esta mujer Tamar? Ella vuelve a su casa, de la cual un día había salido con la ilusión de casarse con él, el primer hijo de Judá, con la idea de poder armar una familia. ¿Sí? Y ahora tiene que volver. Y no solamente que vuelve a la casa del padre, sino que quizás hasta vuelve con algún sobrenombre, como esta es la viuda negra. ¿Sí? El que se casa con la viuda negra en la época cuando nosotros éramos, era la mujer que se casaba con él y el marido se moría y después se casaba con otro y se moría, esa era la viuda negra, no te casé porque te va a morir seguro. ¿Sí? Así decían en aquella época, por lo menos cuando yo me acuerdo. Esta es la viuda negra.
Y encima de todo esto, la humillación cultural de que su suegro, en vez de protegerla, la enviara nuevamente a la casa de sus padres. Recuerden que Judá había elegido a Tamar para él. Judá la había elegido, ¿sí? Y ahora la mandaba nuevamente a su casa. Todos los privilegios de estar bajo la cobertura de la familia de Judá, Tamar ahora los pierde. Y en aquel tiempo no había ni asistencia social, no había juicios, no había ir a pedir los alimentos y que me tiene que pasar la parte, nada por el estilo. No, no, no. Acá había un total abandono de persona. Tamar, en un sentido real, no era viuda. Ella no era viuda porque había un hijo más que podía levantar descendencia, alguien más que se podía casar con ella. Sin embargo, ese mismo engaño que había nacido desde el corazón ¿recuerdan de Jacob, el engañador? ¿Sí? ¿Escucharon? Sí, Jacob el engañador, ¿sí? El que se roba la primogenitura y se roba bendiciones y un montón de cosas más, ¿sí? Se ve en el corazón de Judá de alguna manera también. Y Judá la engaña también como suegro a Tamar y la manda a su casa. Ahora bien, antes que juzguemos y digamos, Judá era una porquería. ¿Cuántos creen que Judá era una porquería? Ninguno dice que sí. Yo sí, para mí era porquería. La dejó la pobre mujer. Tenía que darle el otro hijo, no se lo dio. Lo mandó a la casa de los padres. La mandó a la casa de los padres. La dejó sola. Tenía que protegerla y la dejó sola. Quiero decirle que muchos de nosotros muchas veces somos iguales también. Somos engañadores. Somos abandonadores. Y no quizás de la persona que tengamos al lado, pero abandonamos emocionalmente, abandonamos económicamente, abandonamos intelectualmente, abandonamos espiritualmente a las personas que tenemos al lado. La simiente que venía de su padre estaba también en el corazón de Judá, pero quiero decirte algo, si estás en Cristo, hay una nueva simiente, hay una simiente de bendición que tenés para tu vida, y esa simiente no es la del abandono, no es la del dejar a un lado, sino que es la simiente de la adopción, la de la bendición, la de la responsabilidad, la de que tenemos desde el momento en que abrimos nuestro corazón al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tenés esa simiente? ¿Tenés a Cristo en tu corazón? Sos una nueva persona. Vamos a ver qué pasó. Y si hasta ahora las cosas le parecen turbias, le aviso, se van a poner más turbias todavía. ¿Sí? Se va a poner más. Esto va a dar para hablar bastante en casa, para hablar bastante entre los grupos, ¿sí? Y aún para frenarlo al pastor Manuel y preguntarle, ¿y qué pasó con esto y qué pasó con lo otro? Así que no hay problema, acá estamos para enfrentar lo que sea. 38:12. Dice, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat. Él y su amigo Hira, el adulamita. ¿Se acuerda el amigo? Acá apareció el amigo de vuelta. ¿Sí? Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Trasquilar es sacarle la lanita, con las máquinas. ¿Vio alguna vez? Bueno, en este caso de manera manual. Entonces dice, se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim y junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, el tercer hijo, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes, una garantía, algo que vos tengas, ¿sí? Para asegurarme que después lo vas a enviar. Entonces el versículo 18 dice, entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano.
Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Para que quede claro, esta parte que terminamos de leer dice que primeramente Judá queda viudo, muere su esposa, no es Tamar la que muere, ¿sí? La que muere es su esposa. Y luego de pasar el tiempo del duelo, se va con su amigo, Hiram, a trabajar, ¿sí? Se va a esquilar las ovejas. Y para que nosotros podamos entender qué era esto de ir a trabajar, hoy nosotros vamos a trabajar. ¿Cuántos saben que mañana es lunes y hay que ir a trabajar? ¿Cuántos tienen gozo de Dios por esto? Nadie se ríe, dice, como domingos eternos deberían de existir, dijo, para no tener que ir a trabajar. Bueno, quiero decirle que cuando se hacía este tiempo de que iban a buscar los animales y sacarle, atrás de eso venía fiesta, venía comida, venía celebración, venía y venía. ¿Sí? Entonces no era simplemente el hecho de que se iban a trabajar, sino que en ese momento cuando iban a esquilar las ovejas, también cuando uno trabaja, ¿qué le dan? Y el que tiene plata hace desastre. ¿Sí? Entonces se entera Tamar, que estaba en la ciudad, todavía, dice, vestida de luto. ¿Qué quiere decir? Todavía mantenía el luto por los que habían muerto, a la espera de la respuesta de Judá, de que su suegro le dijera, bueno, ya está. A todo esto no nos dice cuántos años, pero parece que Sela se había venido grandecito, ¿sí? El tercer hijo ya no era más un nene, ya era un hombrecito, ¿sí? Y como no sabemos la edad, no le puedo decir qué edad tenía, pero la cuestión era que estaba grande y se daba cuenta, Tamar, que su suegro no iba a cumplir con lo que tenía que hacer, que era darle su tercer hijo para levantar descendencia. Esto de levantar descendencia tenía un punto más allá que simplemente el de levantar descendencia. Hoy las mujeres en nuestra sociedad son mujeres muy libres, muy autosuficientes, muy capaces, porque siempre lo fueron. Pero culturalmente en aquel lugar una mujer que no tuviera un esposo al lado o que no tuviera hijos, estaba destinada directamente a ser pobre, a ser desdichada, a estar fuera de lo que es la sociedad. Entonces esto era la desesperanza que tenía Tamar y la necesidad que tenía Tamar que se cumpliera con ella lo que decía esta costumbre de que este tercer hijo levantara descendencia, porque esa descendencia no solo daría nombre a el primogénito que se había casado con ella, sino que también sería el sustento para poder acompañar su propia vida. Ya no sería más una mujer sola, sería una mujer que tenía hijos que le defendieran. ¿Cuántas mujeres son orgullosas de sus hijos? Sí, mi nene. Mamá me decía mi nene, ¿sí? Mamá, tengo 50 años, ¿cómo me decís nene? Ya estoy grande. Sí, pero las madres son orgullosas de sus hijos. Pero más orgullosa aún aquella mujer en aquel tiempo en el cual sus hijos eran su esperanza, porque no le estaban dando a ese hombre con el cual tenía que levantar descendencia. Entonces ella estaba en esta inquietud y toma una decisión. Dice que se quita la ropa de la viudez. Estaba vestida toda de negro, perdón hermana si usted está vestida de negro. ¿Sí? Ahora es costumbre, ¿no? Se quita la ropa de la viudez, la de la tristeza, y dice que se arrebozó. ¿Qué significa arrebozarse? Vestirse de una manera tal que la otra persona no te reconozca. Es como si yo ahora vengo y me pongo un pantalón así, un buzo, una gorrita, ¿no es cierto?, para atrás, y anteojos oscuros, me pongo un piercing por todos lados y trato de engañarlo a usted y decirle no soy el pastor Manuel, ¿sí? Se ríen los chicos acá, ¿sí? Ella se disfrazó de una manera tal de que Judá no lo pudiera reconocer. No pudiera saber que era ella. Y dice que se puso un velo. Esa era la costumbre de las mujeres que eran prostitutas. Ponían un velo delante de su cara para que no supieran también quién era. Y se viste de esta manera y sale al camino por donde sabía que iba a pasar su suegro. Se pone el suegro que venía cargado, ¿sí?,
porque estaban en la época del trabajo, todo eso, y que había tomado las costumbres de la tierra en donde estaba, porque recuerden que ellos no estaban en el lugar donde era la bendición, él estaba viviendo en la tierra de los cananeos, en el lugar a donde no tenía que estar. Se acerca a esta mujer que estaba al costado del camino y creyendo que era una prostituta, la prostituta del costado del camino, le dice, me quiero llegar a vos. O sea, no le dice, hola, ¿qué tal? Vamos a charlar, ¿sí? Más explícitamente, ¿sí? Entonces, agarra y le dice, me quiero llegar a vos. Bueno, vamos a arreglar un precio. ¿Y cuál es el precio? Bueno, te voy a dar un cabrito. No quise sacar el precio del cabrito, por las dudas. ¿Sí? ¿Cuánto saldrá un cabrito ahora? ¿Sí? Pelado en carnicería por kilo, porque no vale la pena el precio. Porque aquel precio del cabrito no importaba, porque lo que Tamar estaba buscando no era un pago para seguir viviendo, ella estaba buscando una herencia, una continuidad. Lo que no se le estaba dando de la manera correcta lo estaba buscando de una manera incorrecta, engañando a su suegro, que a todo esto el suegro la estaba engañando a ella. ¿Vio que le dije que se ponía complicada la situación? ¿Sí? No importa, cuando terminemos va a ver que hay bendición a pesar de todo este trama. La cuestión es que le dice, bueno, está bien el cabrito, pero ¿qué me vas a dar como garantía de que me vas a dar el cabrito? Porque el cabrito no lo veo acá. Y la agarra y le dice, ¿qué querés de garantía? Bueno, quiero tu sello, quiero tu cordón y tu báculo. Por decirlo a palabras de ahora, digo, Señor, ¿cómo se lo explico? Bueno, mire, le pidió el DNI, el pasaporte y el carnet de conductor. ¿Sí? A usted le sacan el DNI, el pasaporte, el carnet de conductor, usted no puede negar que es usted. ¿Sí? ¿Sí? Ya está. Bueno, cumplen con esto, ¿sí? Y cada uno se van por su lado. Vuelve Tamar a lo suyo y Judá sigue su camino. Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Versículos 19 al 23. ¿Está enganchado con la historia? Quiere saber qué pasó. El que no la leyó quiere saber qué pasó. No, vamos a terminar acá. No, va a ver qué pasó, vamos a ver qué pasó. Muy bien. Mire, le estoy tratando de poner onda porque este es un pasaje bastante complicado, ¿sí? En el cual tenemos que pedirle al Espíritu Santo que traiga mucha revelación sobre nosotros, mucha luz para no caer en los mismos errores que ellos cayeron y mucha sabiduría para entender qué fue lo que Dios hizo en medio de todo esto. 38:19 y dice, luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Está hablando de Tamar. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, otra vez el amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no lo halló, ¿sí? Lleva el cabrito y me traes mis cosas, le dice. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera? ¿Dónde está la prostituta de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Tamar desaparece, o mejor dicho, no es Tamar la que desaparece, desaparece la prostituta en el camino, ¿sí? La que había estado ahí en el camino desaparece, no la encuentran más. Posiblemente Judá se levanta de la fiesta en medio de todo este trabajo, mientras esquilaban a las ovejas y todo esto, y así medio perdido como estaba, lo agarra el amigo y le dice, che, hay que ir a pagarle, ¿viste que te conté? Lo que hice cuando estaba, bueno, eso. Así que agarró un cabrito y andá y lleváselo. Y acá ya empezamos a ver un poquito también, un poco más el carácter de Judá. ¿Por qué no fue él a pagar? No.
¿cómo voy a ir yo a ver si todavía me ven llevándole el cabrito? ¿Qué van a pensar si me ven llevándole el cabrito a esta mujer de dudosa reputación? Se van a enterar lo que hice, ¿sí? Entonces, como para esto están los compinches, para las malas cosas, esos malos amigos, le agarra y le dice al amigo, anda vos. ¿Sí? Se ve que el amigo no tenía mucha moral, no tenía drama de ir a llevarle el cabrito a esta señora, ¿no? Agarró el cabrito, lo levantó y salió. Y cuando llega a ese lugar, mira, dice, no hay nadie. Pregunta a los del lugar, ¿dónde está la mujer esta que está siempre acá en la puerta, ahí sentada? ¿Cuál mujer? Esa, la mujer, la prostituta. No, dice, acá no hay ninguna prostituta. Sí, sí está. No, acá nunca, no hay nadie. Y ahí estaba con el cabrito acá abajo. Con el chivo bajo el brazo, dijo. ¿Sí? ¿Sí? Estaba ahí con el cabrito bajo. ¿Cómo que no hay nadie? No hay nadie. Nunca. No sabemos de qué estás hablando. Dice, no puede ser. Entonces, no puede ser. Dice, se vuelve a Judá y le dice, che, vos sabés que no la encontré. No estaba. Y lo peor de todo es que había gente ahí, hice coraje y pregunté, ¿dónde está la mujer? Y me dicen, nunca hay ninguna mujer. Y este hombre, Judá, agarra y dice, bueno, nadie va a decir que yo no quise pagar. ¿Sí? Yo el cabrito lo mandé, yo soy un buen hombre. Ah, desgraciado. ¿Sí? Yo soy un buen hombre. ¿Sí? Yo el cabrito lo mandé, ¿sí? Que nadie nos menosprecie y diga que en esta familia no cumplimos lo que prometemos. Yo mandé. Qué cara dura. Qué cara dura. Pero bueno, me va a estar esperando Judá cuando lleguemos allá arriba a la presencia del Señor y me va a agarrar a las piñas. Muy bien. Se queda con las cosas Tamar, vuelve el cabrito nuevamente a Judá y fíjese lo que sucede, lo que nos cuenta el versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta, está embarazada a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y quemadla. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta, estoy embarazada. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y en este mundo donde hay tanta gente que brega por tener familia y usted los escucha, pastor, ore porque queremos tener hijos y no pueden tener hijos y luchan con esto y con aquello, ¿sí? Tamar una sola vez con su suegro, quedó embarazada, ¿sí? Porque la vida está dependiendo siempre de Dios, porque Él es el que da la vida, aún en las circunstancias más difíciles, en las más complicadas, ¿sí? Ahora Judá, cuando se entera de que su nuera, no sé, con 3 meses, cómo habrá estado embarazada o le habrá contado a alguien, ¿sí? Dice, ¿tu nuera, la que la mandaste a la casa de los padres, nos enteramos, está embarazada? Fornicó y está embarazada a causa de sus fornicaciones. Ya le agregaron más, ¿no? Como que lo hizo un montón de veces, ¿no? Ya le agregaron más esto, porque estas historias cuando usted las cuenta siempre se van agrandando, alguien le agrega algo más, ¿sí? Le pone una cuetita más. Y ahí Judá inmediatamente, ¿sí? Porque él era un hombre de palabra, dice, que la saquen y que la quemen, que la prendan fuego. Yo no sé si se habrán jugado las cartas en aquel tiempo, pero se ve que de alguna manera Tamar tenía escondido una carta acá abajo de la manga, ¿sí? Dice que cuando la van a buscar, esperó hasta ese momento, cuando la van a sacar para ir a quemarla, dice, espere, ¿quién dio orden de que me quemen? ¿Tu suegro? Ahora dice, mi suegro, bueno, miren, tomen estas cosas, llévensela y díganle, de quien estoy embarazada es el dueño de estas cosas.
Y allá fueron para mostrar, mire, acá tiene para encontrar al que fornicó con su nuera, ¿sí? Y ese también tiene que morir. Porque tenían que morir los dos. Y cuando los ve Judá, ¿vio como los dibujitos animados? ¡Clan! Mi DNI, mi pasaporte y mi carnet de conductor. Era ella. La prostituta que estaba al lado del camino era mi nuera. Y ahí empezó a pensar. Y empezó a hilvanar. Me engañó. Pero la realidad está que mi hijo ya está grande y yo no se la di a ella. Yo la engañé a ella y ella me engañó a mí. Pero en realidad ella es más justa que yo. Porque yo no hice lo que tenía que hacer. Hace rato que vengo sin hacer lo que tengo que hacer. Un mundo se le habrá caído encima a Judá cuando se enteró de esta noticia. La palabra de Dios dice que nunca más la volvió a conocer. ¿Qué significa esto cuando habla la palabra de conocer? ¿Sí? Lo podemos ver, por ejemplo, en los evangelios, cuando habla de que José no conoció a María hasta que lo tuvo a Jesús, quiere decir que no tuvo intimidad con María hasta que Jesús no nació. ¿Sí? Entonces quiere decir que la única oportunidad en la cual Judá tuvo intimidad con su nuera fue en esta ocasión y nada más. Ahora, la que era la despreciada, la viuda negra, ¿sí? la que le habían mandado a la casa de sus padres, se transforma por la voluntad de Dios y solamente por la voluntad de Dios en la reina del hogar de Judá. Porque ahora ella tenía hijos de Judá y Judá va a tener que protegerla, va a tener que proveerle, ¿sí? Va a tener que acompañar su camino. Mire lo que dice el versículo 27 en adelante hasta el 30. Y con esto se cierra la historia que estamos viendo hoy. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. ¡Wow! ¿Sí? Si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien, dijo Dios. ¿Sí? No uno, dos tenía. ¿Sí? Y si usted se acuerda de los otros dos, esos que peleaban en la panza de la madre de Rebeca, sí, que estaban a los bollos en la panza de la madre, sí, que le dice, acá hay dos naciones adentro de tu panza y estaban peleando. Bueno, acá no se crea que las cosas venían muy bien tampoco. Mire lo que dice. Sucedió, el versículo 38, cuando daba a luz, que sacó la mano uno, ya sabe por dónde sacan los niños la mano cuando nacen, ¿sí? Sacó la mano uno y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, un hilo rojo, ¿sí? Diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. ¿Sí? Vio, turbio, estuvo heavy el pasaje de hoy. Estuvo heavy el pasaje de hoy. Tamar da a luz gemelos, ¿sí? A Fares y a Sara. Los gemelos ahí peleando a ver quién sale primero. Como cuando venimos a la iglesia que todos están peleándose para salir primero. Amén. ¿Sí? Muy bien. Salca uno la mano y la partera dice, acá viene el primero, le ató un hilo para ya tenerlo identificado, para la mano adentro de vuelta. Y sale el otro. Y ¡fua! Dice la partera, te abriste brecha, ¿sí? ¿Cómo te abriste camino? Saliste antes que tu hermano. Y por eso le puso de nombre Fares, ¿sí? Y de su hermano el nombre fue Sara. Judá había perdido 2 hijos. Y ahora por la gracia de Dios, y esto es lo que tenemos que ver en toda esta historia, por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios,
Dios le da 2 nuevos hijos a Judá. Y tenga en cuenta la palabra gracia, porque todo lo que da vuelta alrededor de esta historia tiene que ver con la gracia que viene de parte de Dios. Porque de principio a fin, este capítulo 38 de Génesis es un error tras otro, es una macana tras otra, es una equivocación tras otro, un pecado tras otro. Pero aquí aparece la gracia de Dios. Esa gracia que no podemos entender. Alguien dijo, esa gracia escandalosa. Porque esta historia que estamos leyendo hoy es un escándalo. ¿Usted le iría a predicar a alguien con esta historia afuera? Che, vení que te quiero contar lo que dice Dios. Mira, Tamari. Oh, el otro dice, pero ¿eso es lo que le enseñan a ustedes en la iglesia? ¿Sí? Ahora, si no hablamos de esta gracia, no podemos entender lo que sucedió. Porque la gracia de Dios es la que viene por encima de todas las decisiones que nosotros hemos tomado y las que han tomado nuestros familiares. Es esa gracia de Dios que abunda de tal manera que sin importar las macanas que nos hayamos cometido, Dios aún abunda en bendición para nosotros. Y si haber recuperado 2 hijos para Judá no hubiese sido suficiente, hay mucho más. Le invito a que leamos juntos en este momento Mateo capítulo 1, versículo 3. Mateo capítulo 1 lleva uno de los 2 listados de la genealogía de Jesús. Uno está en Mateo y el otro está en Lucas. Y en Mateo capítulo 1 podemos ver que entre los antepasados de Jesús, dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Y si usted sigue leyendo esta genealogía, llega hasta Jesús. Lucas 3:33. Otra genealogía más. Dice, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. De las 2 líneas de genealogía de Jesús podemos encontrar a Judá y podemos encontrar a Fares, el que se abrió brecha dentro del vientre de Tamar para ser el primero en nacer. No importa todo lo que había sucedido, en este lugar abundó la gracia que viene de parte de Dios. Y tal fue la gracia que vino de parte de Dios, de que en toda esta situación el Señor se glorificó y permitió de que en toda esta situación caótica, fea, ellos se transformaran nada más ni nada menos que en antepasados de Jesús. Y por lo tanto, parte de la línea de redención que llegó hasta nosotros. Y quiero decirles algo que venía a mi corazón cuando pensaba en esto. Esta no es la única oportunidad en que esto sucede, en que alguien que tiene una familia, una situación o está involucrado en una situación caótica, Dios abunda en su gracia y lo mete en una línea de bendición. Porque cuando entramos en la línea de bendición, Dios transforma todas las cosas. Por eso podemos leer la historia de Ruth también en el libro de Ruth y vamos a ver la gracia de Dios sobre una mujer que pertenecía a un pueblo que no era el de Dios. Lo podemos ver en Rahab, la ramera, la que recibió a los espías que venían con el pueblo de Dios para tomar en la tierra prometida. Lo podemos ver también en la historia de David y Betsabé, donde después de haber perdido un hijo, fruto del pecado, el próximo heredero al trono va a ser Salomón y va a ser fruto de la unión entre David y Betsabé. La gracia de Dios abundando en medio de las vidas. Dios da un papel fundamental en la historia de Judá y de sus hijos dentro de esta línea mesiánica. Ellos eran una familia que precisamente podemos decir no eran de las mejores. ¿Sí? Si yo le dijera, ¿usted es pariente de Judá? No, es así medio lejos. ¿Sí?
Es Judá Morelo, pero de otros Morelos, otra línea, nada que ver conmigo. Uno trataría de despegarse. Y esa tal Tamar, algo por el estilo, creo que era una tía así lejana, pero nada que ver con nosotros. ¿Sí? Sin embargo, Dios no hace eso. Y aunque tu familia pueda ser un desastre, y aunque todo parezca que no tiene futuro, quiero decirte que en Dios está la gracia y la posibilidad de bendición sobre tu vida. Porque hay bendición de parte de Dios, porque hay propósito de parte de Dios. Y si quizás dentro de tu familia has vivido engaños y has vivido situaciones difíciles, quiero decirte que a pesar de todo eso, la gracia de Dios abunda. Judá era un hombre inconsistente, un hombre, se podría decir de alguna manera hasta deplorable, que se encontró con el Dios de sus antepasados y se quebrantó. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice que después que él tuvo esta relación ocasional ahí al costado del camino con su nuera, dice que no la volvió a conocer, no volvió a tener intimidad con ella. No es que se puso a jugar con esa situación, él se dio cuenta que se había equivocado. Y cuando nosotros seguimos leyendo la historia bíblica, vamos a encontrar que Judá vuelve nuevamente a su casa y a su familia. Porque lo vamos a encontrar en la historia de José, ¿sí? Caminando junto con su familia nuevamente. Y esto me traía un poco a colación a lo que somos nosotros como iglesia y como familia espiritual. ¿Sí? ¿Conoce algún Judá dentro de acá del pueblo de Dios? Está pensando en el otro. No piense en el otro. No esté pensando en el otro. ¿Sí? ¿Ha sido usted parte de una historia oscura, de una historia complicada? Bueno, quiero decirle que no hay mejor lugar a donde poder sanar, ser ministrado y llevar adelante la vida que dentro de la misma familia de la fe. Y aquí en Nueva Vida somos muy parecidos a la familia de Judá. ¿Sí? Tenemos una mezcla de José con Judá, con Rubén, ¿sí? Con cada uno de los hijos de Jacob. Pero todos estamos bajo la misma gracia, la gracia que viene de parte de Dios. Todo esto disponible para nosotros hoy por una sola razón, por la gracia que el Señor Jesús consiguió para cada uno de nosotros al morir en la cruz y al resucitar de esa tumba y dejarla vacía. ¿Lo podés creer? ¿Lo podés creer? ¿Podés creer que a pesar de todos los desastres que hay en tu vida, hay una gracia de parte de Dios que te puede dar una nueva oportunidad? Créanlo, jóvenes, no importa cómo hayan sido sus familias, hay gracia de parte de Dios. Créanlo, mayores, no importa la edad que tengan, todavía están en tiempo para abrazarse de esa gracia y recibir la bendición de Dios. Porque Jesús murió en la cruz y resucitó, y junto con Él somos nosotros más que vencedores. Amén. Amén. Nos preparamos para compartir los símbolos con este corazón, ¿sí? Yo conozco por arriba la historia de muchos de ustedes, y digo por arriba porque no voy a cometer el error de decirle conozco sus vidas, porque sería... Pero conozco que muchos de ustedes, como dicen ahora, la vienen remando en dulce leche, ¿sí? Y con escarbadiente. Y están cansados y dicen, parece que esto no va a seguir más. Yo no tengo oportunidades. ¿Qué puede salir de bueno de todo esto? En Dios es posible. En Dios pues es posible. Decirle al que tenés al lado, créele a Dios, en Dios es posible. Es posible, no importa los problemas que hay en tu familia o los que hubo, ¿sí? En Dios es posible, en la gracia de Dios es posible, ¿sí? Y hoy esta mesa nos muestra que es posible porque esta mesa es la garantía y el recordatorio permanente de que tenemos a alguien que nos ama y que nos bendice
y que abunda en gracia para cada uno de nosotros. Invito a los hermanos que están designados a que pasen en este momento y puedan estar repartiendo los símbolos. Las hermanas, ¿sí? A ver, Maxi, ¿nos darías una mano, por favor? ¿Sí? Esther, ¿nos darías una mano, por favor? Vamos a estar repartiendo los símbolos y mientras repartimos los símbolos, alabamos el nombre del Señor. Amén. Dele gracias al Señor, dele gracias por su gracia que abunda más allá de todas nuestras tormentas, de todo nuestro pasado, de las circunstancias que rodean nuestras vidas y nuestra familia. Quizás fuiste engañado y quizás engañaste. Hay gracia de Dios para tu vida. Lo mejor seguramente hubiese sido no hacerlo, pero hay gracia de Dios para tu vida. Aleluya, Señor. Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Podemos aprender de esta historia que por más urgencias que tengamos, nunca debemos irnos del lugar de bendición. Por más apuros que tengamos, no emparentarnos ni asociarnos con aquellos que no creen en Dios. Podemos también tener en cuenta que Dios nos está mirando y que nuestra conducta individual y nuestras decisiones traen consecuencias. También podemos aprender que a Dios le importa que hagamos su voluntad y que seamos leales. Dios quiere también que cumplamos con nuestras responsabilidades y que no seamos de tropiezo para otros. Dios quiere también que seamos íntegros, no solamente en nuestros actos, sino también en nuestros pensamientos y en nuestras palabras. Podemos aprender de esta historia que a Dios no le podemos esconder nada, que Él lo sabe todo. A los demás le podremos disimular y mostrar apariencias, pero a Dios no. Podemos aprender también que no debemos apresurarnos en juzgar a otros. Todos somos pecadores y todos necesitamos perdón. Pero por sobre todo, podemos aprender de la tremenda, de la escandalosa gracia de Dios, que aunque nosotros no podamos entender ante tanta maldad, ante tanta desobediencia, aún así la gracia de Dios abunda sobre la vida de estos personajes que hemos leído, pero abunda de una manera especial sobre nuestras vidas en esta noche. Hay gracia de Dios para vos, no importa. Si tenés una actitud de arrepentimiento, la gracia de Dios viene hacia vos. Y el arrepentimiento es volver. Y el arrepentimiento no solamente es volver de manera física, sino por sobre todo volver del corazón.